Noveno episodio de Un nuevo paradigma de la realidad de Gonzalo Rodríguez Fraile, Fundación para el Desarrollo de la Conciencia. Parte 2. Introducción. Cuando se empieza a comprender la dirección de las últimas investigaciones en muchas disciplinas del saber actual y simultáneamente se investigan las enseñanzas de los místicos, tanto de Oriente como de Occidente, a lo largo de la historia, una nueva visión de la realidad comienza a formarse en la mente. A partir de ese punto, el trabajo consiste en comenzar a vivir la propia existencia de acuerdo con el nuevo contexto y el nuevo conocimiento, lo que supone un reto en cómo empezar a practicar con esa visión novedosa y cuáles son los cambios internos que hay que afrontar. Es posible dejarse guiar por el maestro interior. Otra posibilidad es aprender de otros que ya han avanzado por este camino. En este sentido, yo mismo tuve la fortuna de lograr el acceso a información de distintas fuentes, pero especialmente a una de carácter extraordinario, la proporcionada por Gerardo Schmedling en sus talleres de magia del amor. Se trata de la información más completa y mejor estructurada que he sido capaz de encontrar hasta la fecha. He podido comprobar en mí y en muchas otras personas cómo esta información facilita enormemente el entrenamiento y por lo tanto el crecimiento. La información que encontrará el lector en esta segunda parte del libro está basada fundamentalmente en esa fuente, en otras semejantes y en mi experiencia personal. Cuando me expuse a esas enseñanzas, mi mente ya había comprendido todo lo que se explica en la parte 1 y por ello pude comprobar rápidamente su relevancia y su perfecto encaje con el nuevo paradigma que está emergiendo sobre la naturaleza de la realidad. En la parte 2 se presentan los siguientes contenidos. En el capítulo 1 se habla sobre las leyes universales. Estas son los principios inmutables que rigen el funcionamiento universal y determinan la manifestación. Se describirán estas leyes por orden jerárquico. Nada puede ocurrir fuera de la ley, por lo que el conocimiento sobre ellas es clave para el crecimiento. En el capítulo 2 se describe el funcionamiento de estas leyes en la vida cotidiana y se proporciona algunas claves para reconocer su presencia. En el capítulo 3 se ofrece una visión del universo multidimensional y se explica la función de la gracia en el crecimiento. También se analiza la cuestión de los milagros y la propia actuación dentro del nuevo paradigma. En el capítulo 4 se verá cómo todo lo que ocurre es perfecto y necesario desde el punto de vista del alma, aunque no le parezca lo mismo al ego. Se intenta desarrollar la ciencia de la aceptología para lograr la paz interior. En el capítulo 5 se analiza el cambio de pensamiento que es posible afrontar a la luz de la nueva información. Se habla en este capítulo de la desmaterialización del pensamiento, de la identificación personal con el ego o con el alma y de la capacidad del ser humano para colocarse como testigo y no como sujeto del propio pensamiento. También se analiza cómo la nueva comprensión sobre los niveles de conciencia resulta de ayuda en la resolución de las dificultades personales y sociales. En el capítulo 6 aborda el tema fundamental de la autorresponsabilidad en el desarrollo a través de la ciencia de asumir. Se intentará definir qué es la vida y qué es la muerte. Se verá que la muerte no existe como tal, que solo es un cambio de experiencia. Se definirán también el destino y la misión que toda persona trae a las experiencias físicas. El capítulo 7 aborda el tema de las relaciones humanas vistas desde las leyes universales. Se intentará analizar en él las causas de los problemas en las relaciones humanas, así como ofrecer algunas soluciones a estas cuestiones. En el capítulo 8
se habla sobre la abundancia y acerca de los valores internos que es necesario desarrollar para acceder a ella. Se verá que la abundancia es la característica natural en el universo y cómo trascender ciertos bloqueos internos que dificultan experimentarla. En el capítulo 9 se analiza el servicio como acción y como información. Veremos cuál es el entrenamiento adecuado para el servicio y analizaremos el problema de la idoneidad personal a la luz de las nuevas herramientas para no cometer los errores del pasado y no confundir disposición con idoneidad. En el capítulo 10 se toca el tema de la práctica espiritual integral en el nuevo paradigma. Se verá que el crecimiento se apoya en 3 pilares: información correcta, entrenamiento en la información y manejo de la energía vital. En el capítulo 11 se verá la diferencia entre saber acerca de Dios y la realización personal de Dios. En el capítulo 12 se discute si es necesario o no tener un maestro que ayude en el proceso. Capítulo 1. Las leyes del universo. Los fenómenos tanto individuales como colectivos se rigen por leyes matemáticamente exactas, ya que el mundo de la materia no funciona por puro azar. Detrás de cualquier fenómeno existe una ley. La naturaleza no responde ni al azar ni al capricho de un dios emocional. Conocer y verificar las leyes que determinan la vida permite a la persona alinearse con el proceso evolutivo del universo y trascender los dualismos que la atenazan, como los de justicia-injusticia, culpable-inocente, buena, mala suerte y muchos otros. Estos conceptos dualistas se oponen a los principios del universo y por lo tanto no ayudan a mantener la paz interior. Es posible definir las leyes del universo como los principios inmutables que rigen el orden universal y los procesos de creación, manifestación, funcionamiento y comprensión del universo. La ley no es personal, sino universal. Lo que es absolutamente personal es la comprensión acerca de la ley. Como individuo, si no comprendo la ley, no puedo obedecerla, y el resultado de no conocerla será todo lo que no funciona. Las leyes del universo se parecen a las de la física, en el sentido de que pueden ser verificadas. Cada vez que son aplicadas producen el mismo resultado. Cuando se aprende a manejarlas, se puede obtener siempre un resultado específico, invariable. La ley se reconoce por el resultado, no son creencias, sino verificaciones. La ley humana se define como las decisiones variables que rigen el orden territorial, económico y social de las organizaciones humanas. La principal diferencia entre ambas es que las leyes humanas cambian con el tiempo y pueden ser revocadas, mientras que no es posible modificar las leyes universales. La ley humana se define como las decisiones variables que rigen el orden territorial, económico y social de las organizaciones humanas. La principal diferencia entre ambas es que las leyes humanas cambian con el tiempo y pueden ser revocadas, mientras que no es posible modificar las leyes universales. Todo lo que se manifiesta está en el ámbito de aplicación de estas leyes, ya que nada puede ocurrir fuera de ellas, o el universo perdería su orden. La pregunta fundamental en este punto es: ¿cómo pueden estar dentro de la ley la violencia, la intolerancia, el egoísmo o el odio? Estas preguntas no tendrían respuesta a menos que se pueda comprender el proceso de evolución de la conciencia. Detrás de todo suceso, por desagradable que parezca o por difícil que pueda ser aceptado, hay un propósito de amor. Las limitaciones mentales aprendidas son las que dificultan la comprensión. No habrá ninguna pregunta sin respuesta. Desde las leyes siempre hay una explicación para cualquier situación humana. Algunos postulados de las leyes se pueden sintetizar de la siguiente forma.
todo lo que está dentro de la ley funciona bien y fluye solo. Todo lo que necesito para mi crecimiento está dentro de la ley y se dará. Todo lo que quiero y no necesito está fuera de la ley. Necesito todo lo que la vida me da. Cuando quiero algo y lo consigo es porque lo necesito. Lo que tengo es valioso y si no lo valoro, estoy en camino de perderlo. Lo que quiero y no necesito es la causa del sufrimiento. La verdadera fortaleza no proviene de la fuerza de voluntad, sino de la comprensión. La fuerza de voluntad sin comprensión puede funcionar aparentemente, pero al cabo de un tiempo llegará a ser frustrante, como en el caso de Forrest Gump, el personaje cinematográfico que corría sin parar y un día se preguntó, ¿por qué corro? Y como respuesta simplemente dejó de correr. La comprensión es el origen de la energía interior. Esta energía se origina en la comprensión profunda del ser humano. Para instalarla es necesario comprender que los problemas solo existen en la mente y no fuera. Es importante subrayar esta idea porque es fundamental. El segundo paso consiste en comenzar un proceso profundo de reprogramación mental para instalar una nueva información. Desde la misma se puede desarrollar una gran energía. Si se es capaz de comprender, se producirá un cambio interior acompañado de una gran capacidad energética. El libre albedrío es la capacidad de tomar decisiones y cometer errores para poder comprender y verificar la existencia de la ley. El error no está fuera de la ley, sino que es parte del proceso pedagógico. La ley se comprende observando los resultados. En el universo no hay premio ni castigo, sino solo resultados. Si son satisfactorios, se fluye con la ley. Si no lo son, se viola la ley, conscientemente o no. No se puede dejar de sufrir a menos que se acepte la ley, y no se puede aceptar lo que no se comprende. Pero la ignorancia de la ley no exime de sus resultados. Para salir del sistema de creencias, es decir, del ego, hay que cometer errores, observar los resultados de la ley, comprender cómo funciona y fluir con ella. La ley opera en dos sentidos, en el sentido que rige la manifestación y el funcionamiento del universo, y en el que rige la comprensión de la manifestación y el funcionamiento del universo. En el primer sentido, se desciende hacia la materia y se produce la manifestación. En el segundo, se da el proceso de reconocimiento de la ley y la comprensión del universo. Esto permite el ascenso, superando las limitaciones de la materia y alcanzando la liberación de todos los procesos asociados a la ignorancia. Como dijo Teilhard de Chardin, todo lo que asciende converge. Por otra parte, las leyes tienen básicamente dos funciones. Las leyes superiores rigen la creación y las inferiores rigen la comprensión de la creación. Una posible forma de explicar estas leyes sería la siguiente. Las 7 leyes universales, de la más poderosa a la menos poderosa, son superiores: ley del amor, ley de la manifestación, ley de la polaridad, ley de la evolución; inferiores: ley de la correspondencia, ley de la armonía, ley de la naturaleza. También es posible representarlas en una estructura triangular cuyo orden corresponde a su situación jerárquica. En la representación gráfica de las 7 leyes universales se ven 2 triángulos, uno apuntando para arriba y uno para abajo. Y en la cima del que está para arriba tenemos el amor, manifestación y polaridad en los 2 laterales, evolución entre los 2 triángulos. En los 2 laterales del triángulo inferior tenemos armonía y correspondencia,
y en la punta del triángulo inferior, naturaleza. La ley de la evolución une los dos triángulos y es responsable de la manifestación de las leyes superiores en las inferiores. Los procesos universales son permanentes, eternos, constantes e inmutables. Los seres que pasan por las leyes en su proceso de evolución son los que cambian o se transforman. Como se dijo anteriormente, las tres leyes superiores, el amor, la manifestación y la polaridad, regulan el proceso de creación del universo, mientras que las tres leyes inferiores, correspondencia, armonía y naturaleza, regulan la verificación y la comprensión de la existencia de las leyes. La ley de evolución media entre los dos grupos de leyes con el fin de crear los procesos de aprendizaje que todos los seres tienen que completar. Las leyes jerárquicamente superiores afectan a las inferiores, pero no a la inversa. Las superiores operan con un mayor nivel de información y vibración. Esta es la razón por la que pueden influir en las inferiores. Cada ley tiene unos postulados que ayudan a comprender lo que rigen. Se describirán a continuación las leyes, comenzando por las inferiores. 1.1. La ley de la naturaleza. Postulados de la ley de la naturaleza. Todas las manifestaciones naturales requieren condiciones adecuadas. Todos los ciclos naturales tienen funciones específicas. Todas las violaciones de la ley tienen sus consecuencias correspondientes. Todos los seres vivos necesitan los bienes adecuados para su supervivencia. Todos los seres vivos son conscientes de esta ley en su cuerpo instintivo. Todos los seres vivos tienen su función específica. La ley de la naturaleza es horizontal y se manifiesta en el más denso de los niveles de vibración material. No tiene la posibilidad de actuar verticalmente sobre las otras leyes, se manifiesta a través de los 4 reinos de la creación material, mineral, vegetal, animal y humano. Esta ley no permite la imperfección ni el deterioro y destruye lo débil. Si fuera la única ley en el universo, Darwin habría estado en lo cierto. Cualquier transgresión de esta ley afecta a la perfección original de la naturaleza y es permitida por las leyes superiores para poder verificar su existencia. Las violaciones a la ley de la naturaleza provocan, entre otras cosas, enfermedades, malformaciones, defectos hereditarios, deterioro del sistema inmunitario y contaminación. Se actúa de acuerdo con la ley de la naturaleza cuando se siguen los propios instintos, que son una especie de mente de la naturaleza. El instinto es el comportamiento natural humano y está controlado por una parte del cerebro que se llama cerebro reptil o sistema límbico. Las funciones básicas del instinto son generar la vida, apareamiento, mantenerla, bienes y deseos, y defenderla, supervivencia. La ley de la naturaleza actúa a través de la reproducción constante, la selección natural y la depredación. Su código es binario y posee mucha fuerza, pero al mismo tiempo tiene un menor nivel de información que las otras leyes. En relación con la ley de la naturaleza, es importante señalar que sin el cuerpo físico no sería posible tener un campo mental que albergase una personalidad. El cuerpo físico tiene un propósito fundamental, el sustento de la mente, el desarrollo de la personalidad y la posibilidad de comprensión. Es como el vestido del absoluto, es decir, los cuerpos experienciales o entidades biológicas diseñados por el absoluto para un propósito. 1.2. La ley de la armonía. La ley de la armonía es la integración de las partes en un todo y del todo en un conjunto superior. Sus postulados son los siguientes. Todo lo que emites reacciona y vuelve. Solo la comprensión hace que la destrucción sea imposible. Todo lo que es atacado se defiende.
Se deben gestionar los eventos y no dejarse manejar por ellos. El ejemplo es el mejor maestro. Para ilustrar cómo reacciona y vuelve lo que se emite, relataré la historia que cuenta un amigo sobre el eco de la vida. Un padre y su hijo caminaban por la montaña. El rocío de la mañana había humedecido el terreno y el niño resbaló y cayó al suelo. Un grito de miedo y dolor rasgó el silencio. ¡Ah! ¡Ah! Para su sorpresa, una voz en algún lugar de la montaña repitió su grito. Con curiosidad el niño gritó: ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Recibiendo como respuesta una pregunta idéntica. El niño enfadado le chilló a la montaña: ¡Cobarde! ¡Cobarde! Y la voz oculta le respondió del mismo modo. Confundido, el niño le preguntó a su padre: ¿Qué es esa voz que me responde? ¿Por qué se burla y me insulta? El padre, sonriendo, le gritó a la montaña: ¡Te admiro! ¡Te admiro! Y fueron esas mismas palabras las que la montaña le devolvió. Finalmente el padre le develó el secreto a su hijo. La gente lo llama eco, pero no es sino la vida que te devuelve todo cuanto piensas, cuanto dices y cuanto haces. Esa misma idea es la expresada en la frase de San Juan de la Cruz: donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. La ley de la armonía es la ley del orden universal. Organiza el funcionamiento de todo lo que existe. Es estática cuando determina la organización de los procesos, dinámica cuando establece su secuencia. Se manifiesta en todo lo que convive sin destrucción. Es posible observar esta ley en las interacciones de las diferentes especies y en la determinación de los ciclos del universo. También en la tolerancia, en la socialización y en todos los eventos en los que la energía busca el equilibrio. La ley de la armonía se viola al experimentar insatisfacción, estrés, angustia, limitación de recursos, dificultad en las relaciones y conflictos emocionales. Esta ley se manifiesta en todo lo que se mantiene, convive y no se destruye. Es posible reconocerla en todos los sucesos en los que intermedia una fuerza o energía en búsqueda de equilibrio. La técnica fundamental de la armonía es el respeto, que se expresa aceptando y complementando la experiencia propia con la de los demás. La ley de armonía se halla codificada en el instinto del mamífero, que se sitúa, como ya se ha dicho, en el sistema límbico, donde se generan las emociones y los sentimientos de agrado o desagrado, en la memoria intelectual como conceptos de belleza, estética o arte, y en la memoria psicológica, donde el ser humano graba los programas traumáticos de defensa y las diferentes expresiones de gusto y armonía de la personalidad. 1.3. La ley de la correspondencia. La ley de la correspondencia incluye los siguientes postulados. Todas las situaciones son experiencias de aprendizaje. Todas las circunstancias se generan desde dentro. Todos los eventos son correspondientes con aquellos a los que les suceden. Siempre se tendrá lo necesario para el propio crecimiento, pero no necesariamente lo que se quiere tener. Solo lo que tiene que suceder, sucede. Siempre se está en el lugar que corresponde matemáticamente. Esta ley rige el orden universal, determina la distribución del tiempo, el espacio, el lugar, la acción y la función de todos los seres vivos. Controla todo lo que sucede y las características específicas de cada experiencia. También la interacción para permitir el proceso de aprendizaje. Solo sucede lo que tiene que suceder y nadie puede vivir una experiencia con la que no sea hecho correspondiente. Es inútil tratar de actuar en contra de esta ley, ya que bloquea todo lo que no está alineado con ella. Los seres humanos tienen una libertad interior ilimitada,
con la excepción de los límites impuestos por las restricciones personales internas, pero su libertad externa es limitada. Por ejemplo, si se intenta disparar a alguien que no es correspondiente con recibir el disparo, la pistola se encasquillará. La ley de la correspondencia determina quién, qué, cuándo, dónde y de qué manera se van a vivir el propio destino y la propia misión. Esta ley también determina las condiciones iniciales de cada persona: los padres, el lugar de nacimiento, el país, la etnia o las condiciones genéticas, que son perfectas para las experiencias futuras. Cuando se crece en conciencia, esta ley cambia los acontecimientos para ajustarlos a las nuevas experiencias necesarias para el proceso individual de aprendizaje. Una vez determinados los niveles de experiencia requeridos y las características y lugares apropiados para una función o un aprendizaje específico, la ley de correspondencia crea las circunstancias para que se manifieste y suceda lo que es correspondiente. Todos los seres humanos, sin excepción, están ubicados en el lugar perfecto para llevar a cabo el aprendizaje exacto que los trajo al mundo físico. Los seres humanos realizan siempre un doble propósito de acuerdo con la ley de correspondencia: aprender y enseñar. Cuando ya no es posible aprender nada más del lugar y las circunstancias que rodean a la persona, y ésta no resulta de utilidad para las experiencias de aprendizaje de otros con quienes comparte, se accederá a otro lugar y a otras circunstancias que igualmente serán correspondientes y perfectas para continuar el desarrollo de la conciencia. El proceso por el que se sustituyen las experiencias de vida por otras cada vez más avanzadas y satisfactorias se puede comparar con el de un estudiante que aprueba todas las materias del bachillerato y accede a la universidad para continuar su aprendizaje en un nivel superior. El bachillerato sigue siendo necesario y correspondiente con otros estudiantes. A nadie se le ocurriría calificar de injusta la ubicación de los estudiantes de acuerdo con sus propias necesidades de aprendizaje. La ley de la correspondencia se codifica en la memoria del destino como las experiencias individuales correspondientes con la propia necesidad de aprender, y en la memoria de la conciencia como la capacidad de enseñar y servir. En el código genético está escrita la correspondencia de la forma y la capacidad física y mental del individuo. 1.4. La ley de la evolución. La ley de la evolución, que media entre las leyes superiores y las inferiores, se expresa mediante los postulados que se exponen a continuación. Solo la experiencia permite conocer plenamente la verdad. El ser humano solo se enfrenta a situaciones que tiene que comprender y trascender. El propio nivel de conciencia aumenta únicamente a través de la transformación apropiada. La necesidad del alma de aprender y comprender es, de acuerdo con el plan evolutivo del universo, la única razón de la existencia física humana. Cada vez que alguien viola cualquiera de estas leyes, recibe inmediatamente las consecuencias y cae bajo la ley de la evolución, que permite la transgresión de las leyes menores como una experiencia de aprendizaje hasta que se esté preparado para respetarlas y obedecerlas voluntariamente. La ley de la evolución determina los procesos de aprendizaje que se deben seguir. Se manifiesta en las situaciones difíciles, en todo aquello que se interpreta como un problema, en las circunstancias desagradables y repetitivas a las que uno se enfrenta, y en el sufrimiento en general. Este es sólo una resistencia mental a lo que es. Nunca resulta útil para resolver las dificultades, pero sí para mostrar las propias limitaciones. Básicamente, la ley de la evolución existe para que el ser humano aprenda a ser feliz en todas las circunstancias, a tener paz constantemente y a servir sin limitaciones. A veces permite violar las 3 leyes inferiores, por ejemplo, causar guerras, plagas, contaminación, violencia, odio, etc.
es decir, tolera que exista el desequilibrio en la ley, crea las circunstancias en contra de las otras tres leyes, porque sólo así es posible verificar su existencia, actuando en contra de la ley y constatando los resultados negativos que se obtienen de ello. Una forma de saber en qué situación se encuentra uno mismo respecto a las leyes del universo es observar los resultados que se cosechan en la vida. En este sentido, es útil considerar 3 resultados internos y 4 externos. Los primeros son felicidad, paz, servicio, en tanto que los resultados externos son relaciones, salud, abundancia de recursos y adaptación al entorno. La ley de la evolución funciona por el mecanismo de enfrentamiento de opuestos. Produce la confrontación de todos los conceptos, creencias, culturas, costumbres, sentimientos y emociones. Permite que el desequilibrio y el aparente absurdo estén dentro de la ley. Crea las circunstancias opuestas a las leyes inferiores, apareciendo como una antiley frente a aquellas a las cuales se opone: naturaleza, armonía y correspondencia. Solo se puede descubrir la existencia de la ley actuando contra ella, de la misma manera que únicamente nadando en contra de la corriente del río es posible saber lo que es la corriente. En otras palabras, solo se puede medir una fuerza oponiéndole una resistencia. La evolución se realiza por contrastes. Estos son de 2 tipos. Inversos se dan al actuar en contra de las leyes del triángulo inferior. Los resultados son enfermedades, guerras, sufrimientos, resistencias, etc. O armónicos se dan cuando se actúa en el mismo sentido de la ley, cuando se tiene la posibilidad de observar un nivel superior al que uno manifiesta y se procede siguiendo tal observación. El propósito de la ley de la evolución es verificar lo que no es, lo que no funciona, lo que es falso, lo que es solo creencia, para transformarlo en aquello que es sabiduría. Su propósito es, en definitiva, que cada uno pase del estado de no soy, que es un estado de ignorancia, al estado de yo soy, que es un estado de sabiduría en el que la persona se vuelve invulnerable a cualquier influencia externa. Dentro del proceso evolutivo que permite el paso de un nivel a otro, es posible encontrar 3 tipos de personajes que actúan dentro de los parámetros de la ley. A estos personajes se les puede denominar el malo, el bueno y el sabio. El malo es un personaje que aún no ha desarrollado el sentimiento de bondad, no se preocupa por los problemas de los demás, ni intenta sacarlos de sus experiencias de aprendizaje. Es alguien totalmente ignorante de la ley. Por su parte, el bueno ya ha desarrollado la sensibilidad por el prójimo al contar con un mayor recorrido evolutivo. Sin embargo, también es desconocedor de la ley y sin saberlo intenta impedir las experiencias de aprendizaje de los demás. El sabio, en cambio, es un individuo que dejó de ser ignorante y ha comprendido las leyes, respeta las experiencias de todos y siempre está dispuesto a servir dando enseñanzas en el momento oportuno. El sabio no encuentra culpables. La función de cada uno de estos 3 personajes es muy importante dentro del proceso de evolución del ser humano. El bueno es parte del contraste armónico, el malo es un contraste de flujo inverso y el sabio es neutral. El efecto del bueno sobre el malo es mostrarle opciones más armónicas para vivir y facilitar el desarrollo de sus sentimientos. Las relaciones humanas del malo, por lo general, son insatisfactorias. Su efecto sobre el bueno es de contraste, para que reconozca la existencia de la ley, puesto que los sentimientos del bueno lo conducen con mucha frecuencia a violarla. La función del sabio, por otra parte, es dar ejemplo y enseñanza. No se involucra innecesariamente en las actividades del bueno ni del malo, puesto que ambos deben asumir su propio aprendizaje, y tiene siempre éxito en sus actuaciones y en las relaciones humanas.
En los procesos que están bajo la ley de la evolución, es más importante la acción del malo que la del bueno, puesto que el primero crea los contrastes de flujo inverso para el reconocimiento de la ley por parte del bueno. Este proceso es parecido al que tiene lugar entre la inocencia, la ignorancia y la sabiduría. El inocente no sabe, carece de información. El ignorante cree que sabe, se encuentra en la dualidad positivo-negativo y falso-cierto. Y el sabio sabe que sabe, comprende la ley y fluye con ella. Se describe a continuación de qué manera se relaciona esta ley con el destino y la misión propios. La ley de evolución se halla inscrita en la memoria del destino como aquellas experiencias que se necesita vivir para lograr la comprensión de la ley, y en la memoria de la conciencia como la ley ya comprendida hasta ese momento que permite desarrollar la misión en la vida. La comprensión de la ley se lleva a cabo aprovechando el destino como una oportunidad de aprendizaje. El destino es todo aquello que implica un esfuerzo para su consecución y que presenta diferentes niveles de dificultad. La misión es lo que al individuo le atrae realizar, lo que mejor y más fácilmente hace y con lo que más se identifica. En la vida es más importante cumplir el destino que realizar la misión, porque el destino permite aprender lo que no se sabe y comprender la ley, lo que a su vez amplía el desarrollo de la conciencia. La misión, en cambio, posibilita enseñar a otros lo que ya se sabe y mantener alta la energía interna, pero no aporta nada nuevo a la conciencia. El destino ayuda a aprender, a evolucionar, y la misión a servir. Así pues, no existe la casualidad ni la suerte en las circunstancias que rodean la vida de cada ser humano. Conociendo los principios de la ley de la evolución, se pueden comprender con mayor facilidad los procesos y acontecimientos que ocurren diariamente en el planeta, así como la razón de ser de las diferencias sociales, físicas, económicas, religiosas y políticas que afectan a los seres humanos. Ya no es posible hablar de injusticia, sino de correspondencia de experiencias, destinos particulares y necesidades diferentes de cada individuo. Cuando se alcanza un cierto nivel de sabiduría, se consigue tener claro que hay que evitar cometer los errores de la omisión y del exceso. La omisión consiste en no hacer aquello que corresponde hacer y el exceso en hacer algo más de lo que corresponde. Ambos casos están al margen de la ley. Sobre la base de la ley de la evolución, se puede afirmar que las personas no son buenas ni malas en términos absolutos. Cada quien actúa lo mejor que sabe y que cree, y cumple una función dentro del orden del universo, de acuerdo con su nivel de ignorancia o sabiduría. 1.5. La ley de la polaridad. La ley de la polaridad maneja la interacción en los principios masculinos y femeninos del universo, desde la creación divina hasta lo más profundo de la materia, pasando por todos los niveles espirituales, humanos, animales, vegetales, minerales y atómicos del universo. Hace posible que la manifestación se materialice en lo que llamamos creación y se produzcan el movimiento, el dinamismo y la evolución universal. La dimensión absoluta, este punto se refiere a lo absoluto inmanifestado, al igual que los seres de los mundos no físicos o espirituales, se caracteriza por ser andrógina, es decir, contiene simultáneamente los principios masculino y femenino, de modo que fundamentalmente es neutra. Tales seres, por tanto, pueden expresarse con cualquiera de sus dos polaridades, de acuerdo con la función que en un momento dado necesiten realizar. Esta ley funciona básicamente por atracción de los complementarios. El protón y el electrón se atraen y se crean los átomos. Lo masculino y lo femenino originan una nueva vida. Lo suave se complementa con lo áspero, lo blando con lo duro, lo luminoso con lo oscuro, lo difícil con lo fácil, lo largo con lo corto, lo alto con lo bajo, la acción con el resultado.
La ley de la polaridad da origen a la diversidad y a las interacciones que generan las experiencias necesarias para la comprensión del universo y de las leyes perfectas que lo rigen. 1.6. La ley de la manifestación. La ley de la manifestación permite que lo preexistente o inmanifestado se manifieste en todo lo creado, desde lo más sutil hasta lo más denso. Constituye el origen de todo pensamiento, de toda idea, de toda palabra y obra, y en general de todo cuanto existe y sucede. La ley de la manifestación es denominada también la primera emanación del absoluto. Es imposible imaginar, pensar o crear algo que no exista previamente en lo inmanifestado. Como parte de la información absoluta del universo preexistente, cualquier proceso de lo que se denomina creación es solamente el resultado de la manifestación actuando sobre la polaridad. No es una creación nueva. En este contexto, los conceptos de tiempo y espacio se refieren únicamente a las dimensiones dentro de las cuales se dan los procesos de aprendizaje y comprensión de las leyes que rigen el orden perfecto del universo. Los procesos de evolución que se dan en las dimensiones inferiores tienen un comienzo y un final, y pueden medirse dentro del tiempo y el espacio. En cambio, más allá de la 10ª dimensión, el pasado y el futuro, el antes y el después, se observan simultáneamente. 1.7. La ley del amor. El amor es el origen de todo cuanto sucede y su comprensión libera de todo suceso. La creación del universo responde a un propósito de amor. Las almas, en el momento de ser creadas por el Absoluto, se encuentran en estado de inocencia, es decir, no contienen aún ninguna información acerca del universo ni de las leyes que lo rigen. El universo cumple la función de ser el colegio de las almas hasta que vuelvan a fundirse con el Absoluto, tras haber pasado del estado de inocencia al de sabiduría. Todo se manifiesta y todo existe por causa del amor. Cuando se comprende, se alcanza la liberación de todos los procesos de evolución. La materia ya no es necesaria para experimentar con las leyes porque todas han sido comprendidas y se han trascendido todas las experiencias dentro de los mundos físicos. Se han cumplido todas las misiones de amor y servicio. Entonces se llega a un punto en el que lo inmanifestado y lo manifestado, la nada y el todo, son una unidad sin posibilidad de volver a vivir experiencia alguna, porque todo fue trascendido y es para siempre la misma esencia habitando en la dimensión absoluta. La ley del amor, por ser la ley superior del universo, se manifiesta a través de las demás leyes que rigen los procesos específicos para producir la evolución y el desarrollo de la conciencia. Todos los procesos de descenso y ascenso están gobernados por esta ley superior. Todo lo que sucede en el universo sucede por amor. Es posible reconocer la ley del amor en todo lo que supone eternidad, perfección, pureza, paz, gozo, armonía y felicidad, independientemente de cualquier cosa que suceda alrededor y que pueda chocar contra las propias creencias. El amor no forma parte de los conceptos, creencias, sentimientos, emociones o miedos que experimentan los seres humanos, sino que se refiere a la comprensión mental y la conciencia permanente. Vivir en paz y en gozo es vivir en amor. Respetar las experiencias de los demás y estar dispuesto a servirles sin condición alguna es expresar el amor en las relaciones humanas.